Estamos nuevamente en un evento organizado por el Consejo de Derechos Humanos y de la Naturaleza de Defensores y Defensoras, así como de la Federación Provincial de Líderes de Personas con Discapacidad. En esta oportunidad vamos a tratar un tema por demás importante, no solamente para el sector de la población de personas con discapacidad, sino consideramos que es un tema por demás importante, para la sociedad en general. El tema del conversatorio del día de hoy es el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en Ecuador, una utopía. Para esto hemos invitado a nuestras amigas profesionales con vasta trayectoria y conocimiento en el tema. Vamos a iniciar con ustedes. Muchísimas gracias por haber aceptado el estar con nosotros y tratar este tema el día de hoy. Y vamos a pedirles, por favor, el conocer Mónica, abogada Mónica Bonilla. ¿Quién es Mónica Bonilla? Nos vamos presentando, por favor. Bienvenidas todos ustedes. Muchísimas gracias, estimado Jorge, felicitando este espacio importante en que más allá de hacer un relacionamiento, estamos aportando para la educación y el conocimiento de las personas. Yo soy Mónica Bonilla, en este momento estoy siendo la delegada provincial de la Defensoría del Pueblo. Tengo algunos años de activista social justamente por los derechos y mi compromiso siempre en el marco de la protección y la promoción de estos. Por favor. Buenos días, Jorgito, Berito, Moni. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues mi nombre es Mónica Maguaya, soy analista provincial de discapacidades del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Llevo 14 años en la institución, tiempo en el cual pues me ha permitido conocer cuáles son las debilidades, las fortalezas de las personas con discapacidad. Y pues nuestro trabajo siempre es el compromiso de trabajar por y para las personas con discapacidad en la provincia. Gracias, por favor. Muchísimas gracias, Jorge, por primero liderar una fundación que se preocupa por los derechos de las personas con discapacidad y segundo, por articular precisamente con el Estado, como es en el caso que tenemos la compañía de nuestras dos compañeras panelistas la mañana de hoy. Mónica tanto lo ha expresado. En el caso de la Defensoría, pues precisamente es el Estado también quien está abocado a garantizar los derechos de las personas con discapacidad y así todo el andamiaje institucional. En referencia a la trayectoria que mencionaba pues Jorge, en este sentido creo que todos tenemos una vasta trayectoria y me refiero a todos como los ciudadanos, porque si bien es cierto, hoy estoy en calidad de representante de Unitierra, una organización social, en mi caso activista como defensora de los derechos humanos, durante aproximadamente también unos 18 años, no cabe restar importancia a todo el conglomerado social, que en efecto también hace una militancia por la defensa de los derechos de las personas, como son las familias de las personas que conviven con personas con discapacidad, así como el entorno social que también debe estar involucrado. En la actualidad, la población de personas con discapacidad goza, entre comillas, de una ley orgánica de discapacidades. La Constitución vigente y los convenios internacionales son los que norman y determinan los derechos de las personas con discapacidad y de sus familiares directos. Es bien cierto que hay una serie de circunstancias motivadas por
la situación actual en nuestro país, me refiero a los derechos humanos. Y es lo que vamos a conversar en esta oportunidad, tocando varios temas, en donde al final vamos a determinar si en realidad vamos a considerar que los derechos de las personas con discapacidad son una utopía. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define la discapacidad así. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Esto dice la ONU, el artículo 1 del inciso 2. Estimadas amigas, ¿a qué denominaríamos barreras que impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás? Creo que es importante hacer todo un análisis del avance que ha habido en torno a los derechos de las personas con discapacidad. Si tenemos un poco de memoria, años atrás teníamos ciertos incluso conceptos aberrantes en torno a las personas con discapacidad. A partir del 2008, en que el Estado ecuatoriano justamente reconoce la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se posiciona desde el mismo hecho de ese concepto, que es una persona con discapacidad. Eso, de alguna manera, la Constitución le abarca, le recoge y les señala justamente que tenemos que reconocer primero como sujetos de derechos en igualdad de condiciones y atrás de eso una ley orgánica que sale en el 2012, pero que todavía nos deja mucho que desear cuando no sintonizamos todavía con todos estos articulados de la Convención de las Personas con Discapacidad, que nos hace justamente, nos pone estas barreras, porque no es solamente en torno a la igualdad legal que se tiene, ¿no? Decimos todas las personas, vemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vemos nuestros principios de aplicación de la Constitución, vemos justamente que todas las personas nacemos y somos iguales, pero ya en la igualdad formal está establecido eso, pero aún nos falta todavía de reconocer esta igualdad material, cómo efectivamente las personas con discapacidad, desde lo que señala estas diferencias sensoriales, físicas, psicosociales, cómo realmente están siendo incluidas en este contexto ecuatoriano en el país. Entonces estas barreras nos van impidiendo desde una cosa tan pequeñita como el acceder a subir unas gradas cuando una persona tiene una discapacidad física. No se diga las otras situaciones que excluyen en el ámbito laboral, como no reconocer que hay exclusión todavía en el ámbito educativo. Entonces, son todavía retos y desafíos que tenemos que todas las personas, no solamente las que estamos cercanas a la exigibilidad de derechos o las personas que tenemos familiares, sino es un compromiso de todos. Yo siempre señalo cuando doy capacitaciones que pasar por una prisión o llegar a tener una discapacidad, nadie está libre de eso, nadie. Entonces, un privilegio ser adulto mayor, pero las otras siempre vamos a tener que estar expuestos como personas, ¿no? Bueno, existen varios tipos de barreras a las cuales se impide la plena inclusión de las personas con discapacidad, entre las cuales tenemos las que son las barreras físicas, tenemos barreras sociales, barreras políticas, tenemos lo que son igual barreras comunicacionales. Nosotros pues cuando
paseamos por la ciudad podemos evidenciar de que existen aún, pese a que hay una ordenanza aquí en la ciudad de Riobamba, existe una ordenanza sobre eliminación de barreras urbanísticas y arquitectónicas, pero ¿qué pasa? No se están cumpliendo, ¿no? Porque ¿qué debería pasar en esta ordenanza? Se debería exigir de que todas las instituciones, todos los centros comerciales existentes en la ciudad, sí o sí deben tener accesibilidad para personas con discapacidad. Hay instituciones que brindan atención a grupos de atención prioritaria y que estos están ubicados en un segundo o tercer piso y ni siquiera tienen un ascensor. Entonces ahí estamos hablando de una barrera física para la persona con discapacidad. Cuando hablamos de barreras comunicacionales estamos justamente hablando de que todos los medios de comunicación, todas las instituciones públicas, privadas, todos lo que son los gobiernos autónomos, en sus páginas web deben manejar lo que son el tema de lengua de señas, para poder incluir a la persona sorda en este caso. Deben de la misma manera manejar el sistema braille para personas con discapacidad visual. Entonces, al no cumplir con estas estrategias de implementación para la plena participación de las personas con discapacidad, los estamos limitando justamente para que ellos puedan participar efectivamente en todos y cada uno de los espacios que existen dentro de nuestro cantón. Al nivel de la provincia también he visitado, de la misma manera he podido verificar de que no existe la accesibilidad. Tenemos todos los GATS, no existen las ordenanzas, pese a que como consejo nosotros hemos solicitado de que deben tener una ordenanza sobre eliminación de barreras para personas con discapacidad. Nosotros como consejo seguimos trabajando, brindamos asesoramiento en este caso porque es importante, ¿no? Ya estamos pues en el siglo XXI donde nosotros ya todos deberíamos conocer cuál es la importancia de que las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a todos y cada uno de los espacios que tenemos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, invitarles también a concientizar. Tenemos también las barreras, dentro de las mismas barreras comunicacionales, el tema del lenguaje positivo y el buen trato a la persona con discapacidad. Aún nos manejamos ciertos términos como por ejemplo discapacitados, personas especiales, capacidades diferentes, cuando el único término reconocido por la Organización Mundial de la Salud es justamente persona con discapacidad, ¿sí? No son personas vulnerables, son grupos de atención prioritaria. Entonces miren las barreras que todavía se manejan y pues nosotros los que trabajamos, estamos frente en este ámbito, pues trabajamos para que poco a poco ir cambiando la mentalidad de la sociedad y las personas, más que todo, que están tras una ventanilla brindando atención a las personas con discapacidad. Bueno, muchas gracias a nuestras dos ponentes, han contextualizado perfectamente, digamos, desde el ámbito formal, el ámbito legal y ya el ámbito material desde la institucionalidad. Entonces me voy a permitir yo contextualizar desde el ámbito social, porque considero que es importante entender esto como un trabajo mancomunado, es decir, no corresponde exclusivamente a las instituciones del sector público. La materialidad también está en un sentido de conciencia de las personas, es decir, cuando nuestra autoformación lo que nos permite es que en efecto entendamos lo que sucede en la diversidad de nuestro contexto social, cultural e inclusive las barreras que aún existen como son las barreras políticas. Es decir, actualmente la sociedad a través de la norma sí incluye a las personas con discapacidad para ciertos hechos, ¿no es cierto? Entonces, por así mencionarlo, puede ser muy folclórico que digamos, sí, en efecto, estamos incluyendo a las personas en cultura, estamos incluyendo en salud, estamos incluyendo en temas de educación, pero que en la praxis se materializa a ellos como actores de la sociedad. A ellos cuando no necesariamente está en una papeleta porque requerimos que se cumpla con un escaño, con una normativa legal. Yo creo que hay que pasar de esas legalidades a la construcción verdadera de la política pública. ¿Y cómo es esto? Con asignación presupuestaria también a las entidades del sector público para que puedan hacer gestión. Una gestión que signifique una inclusión.
no simplemente como se puede mirar en ciertas ocasiones desde el Estado, como hay que gastar en las personas con discapacidad, porque el Estado está sosteniendo a las personas con discapacidad. Creo que la principal barrera que hay que eliminar es la barrera mental. Es decir, sentir a las personas con discapacidad como un grupo separado al que hay que atender o al que hay que sostener como Estado y que eso significa un gasto para el Estado. No, al contrario, la principal barrera que hay que eliminar es que ellos están excluidos de la sociedad, porque en realidad son parte de la sociedad. Y lo que estamos haciendo es fortalecer al Estado, siendo inclusivos, y en esta inclusión generando espacios, ahí sí, de interacción y participación cultural, educativa, política, social, entre otras. Definitivamente nosotros estamos empezando a evidenciar la existencia de barreras y la prevalencia, digamos, de estas barreras, no solamente en el aspecto específico material, sino más bien en todos los aspectos, en todos los ámbitos. El modelo social invita a entender la discapacidad desde las deficiencias de la sociedad. El modelo social es el modelo que está vigente, digamos, a nivel mundial, lo que tiene que ver con las personas con discapacidad. Expresada en barreras que ocasionan discapacidad, decimos, dicho de otra manera, sin barreras no habría discapacidad. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que el concepto tiene que ir más profundo, ¿no? Yo creo que debería, primero, como señalaba Laberito, que tiene mucho que ver con el individuo. Primero, el reconocimiento de estas diversidades. Una de estas diversidades es justamente una discapacidad. Entonces, al momento de reconocernos diversos y que esas diversidades nos fortalecen, no nos separan, no nos dividen, nosotros podemos ir aplicando justamente este principio de la igualdad en las oportunidades, de igualdad en reconocimiento de que son personas sujetas de derechos. Una vez que nosotros podamos sentirnos como sujetas de derechos y reconocer al otro, siempre hablar de la otredad, ponernos en el lugar del otro, cómo estamos mirando esto, y hacer todo esta sensibilidad, este compromiso que no debe quedar. A mí me gusta una palabra que dice la voluntad política. No se trata de voluntad política, hay claras obligaciones que al ser servidor público, sea por mérito o sea por elección popular, tú te obligas justamente a cumplir y a garantizar, a proteger, a promover los derechos y a respetar los derechos de las personas en general y mucho más de los grupos de atención prioritaria, como en este caso las personas con discapacidad. Como bien lo dijo aquí Moni, es verdad, a veces las barreras nos ponemos nosotros mismos, ¿no? A veces las barreras las ponen las mismas familias que tienen bajo su cuidado a una persona con discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros justamente debemos hacer? Primero, conocer lo que es una discapacidad, entender que la discapacidad no es una enfermedad, es una condición del ser humano que puede ser adquirida en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestras vidas. Y a veces confundimos la enfermedad con la discapacidad. Entonces no es así. Entonces debemos partir desde ahí, el saber diferenciar esto de lo que es la discapacidad de una enfermedad, que una enfermedad sí puede contraer una discapacidad, ¿sí? Pero entonces debemos empezar desde ahí, empezar a cambiar nuestra mentalidad. A veces las mismas personas con discapacidad nos ponemos ciertas barreras para acceder a ciertos beneficios. No yéndome muy lejos, ¿no? Y voy a aprovechar para compartirles. Aquí, por ejemplo, en Riobamba nosotros tenemos, ustedes verán,
tenemos parqueaderos para uso exclusivo de personas con discapacidad, en donde las personas con discapacidad van, se parquean, pero piensan que pueden permanecer todo el tiempo parqueados en estos parqueaderos, que sí es un uso para personas con discapacidad, pero a veces no nos ponemos a pensar de que quizá este parqueadero también lo va a necesitar otra persona con discapacidad. Entonces también tenemos que hacer conciencia en este sentido de que si nosotros accedemos a ciertos servicios, a ciertos beneficios, sí, debemos dar buen uso a estos espacios, sí, que fueron destinados para personas con discapacidad. Entonces, de la misma manera, nosotros hemos visto también que existen en cada una de las aceras o veredas desniveles que son para uso exclusivo de personas en sillas de ruedas, o tal vez también una mamita que esté transitando con su bebé en un coche. Entonces, ¿pero qué pasa? Nosotros vemos por ahí, ¿no?, de que existen personas que están están obstaculizando estos espacios, o los mismos vehículos. A veces del apuro simplemente llegamos y nos parqueamos y no nos percatamos de que este espacio debe estar libre para la circulación de una persona con discapacidad. Entonces, miren cómo nosotros mismos a veces como ciudadanos ponemos este tipo de barreras para que impiden la plena inclusión, el pleno desenvolvimiento de las personas con discapacidad. Entonces debemos empezar a cambiar desde nosotros mismos como personas, y también pues las personas con discapacidad, porque así también como tienen derechos, también son conscientes de que tienen obligaciones. Entonces es importante recalcar esto también. Bueno, acotando un poquito a lo que acertadamente han conversado nuestras panelistas, pues sí, es una condición humana, una discapacidad, pero lo que no estamos conscientes la población es que todos somos sujetos a tener en algún momento de nuestra vida esa condición. Un accidente de tránsito nos puede llevar precisamente a una discapacidad y no necesariamente es congénito, digamos, en este caso, y no nos vemos nosotros en la realidad de qué necesitaríamos para tener una vida digna, para poder estar insertos en la sociedad, o para también generar nuestra propia economía a través de un espacio laboral. Todos hemos asumido en la sociedad que esa condición no me va a llegar hasta cuando yo en realidad tengo esa condición y me veo en la necesidad de que el Estado garantice precisamente esas condiciones mínimas de dignidad humana. Ahora, cuando nosotros hablamos de la implementación de política pública, estamos hablando precisamente que se generan o se crean instituciones para el ejercicio propio de esos derechos, para demandar además el cumplimiento de esos derechos. Sin embargo, las instituciones que tienen por obligación el cumplimiento de esa normativa, de esta aplicación de derechos, también pueden encontrarse limitados cuando en efecto la política pública no ha entendido la dimensión de insertar a toda la población en una convivencia que signifique al otro también comprender la condición distinta o esta diversidad de población en la que vivimos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estamos en el servicio de transporte público, por ejemplo, muy pocas personas podemos evidenciar que en efecto exista una conciencia de entender que mis tiempos no son los mismos tiempos de las personas con discapacidad, sino mi interés es quizás que las personas puedan subirse al transporte de una forma inmediata porque yo estoy con los tiempos, porque es mi trabajo, porque yo debo cumplir una tarea específica. Sí, pero no nos hemos dado cuenta que como sociedad también estamos vulnerando los derechos de los otros. Y también estas obligaciones a las que nos menciona, digamos, Mónica acertadamente cuando dice, somos ciudadanos con derechos y obligaciones. Sí, esto no significa una atención a los sectores de atención prioritaria
pero con una corresponsabilidad social, porque si no existe esa corresponsabilidad, los recursos que pueden estar destinados terminan siendo subutilizados. ¿Por qué? Porque el objetivo y el fin no se está cumpliendo de esa conciencia de vivir en comunidad. Y entonces siempre será una utopía vivir en igualdad, porque siempre estaremos generando más institucionalidad y más recursos. Con esto no quiero decir que las instituciones se acaben, me refiero a que son necesarias, pero cuando bajen los índices de violencia, de discriminación hacia las personas con discapacidad, ahí estaremos cumpliendo en efecto el objetivo. Y ahí dejaría de ser una utopía, Jorgito. Así es. Bueno, es muy importante cómo vamos vivenciando algunos aspectos que tienen relación no solamente con las personas con discapacidad como tal, sino también su relación intrínseca con la sociedad en general. Hay un aspecto que es importante también recalcar. La discapacidad no es una enfermedad, la discapacidad es una condición, y esto lo recalco por la importancia que tiene que ver con el día a día de las personas, de los ciudadanos, cómo le vemos a las personas con discapacidad. Inclusive esto tiene mucho que ver con las familias íntimas, con los padres, con los cuidadores de las personas con discapacidad. Muchas de las veces, la generalidad de las veces, vamos a ver un poco más adelante también de este tema, los cuidadores, la familia íntima del entorno de las personas con discapacidad también son afectadas por esta exclusión. Es necesario también considerar que ¿ustedes les parece que deberíamos considerar que es visible la evolución de la comprensión de la discapacidad a lo largo del tiempo por parte de la sociedad del Ecuador? Yo considero que ahora, cuando podemos hablar en un marco de una constitución garantista de derechos, a veces nos olvidamos que para llegar a eso ha habido todo un proceso de conquista, de lucha, desde cómo se ha ido conceptuando la norma, desde cómo se ha ido conceptuando las garantías para hacer efectivo las normas. Entonces, desde ese contexto hemos ido avanzando, reconociendo, posicionando y también definiendo los roles exclusivos y qué tiene cada institución. Tenemos claro que las instituciones, sea CONADIS, Defensoría del Pueblo, un gobierno local, un gobierno nacional o cualquier institución, al ser la institucionalidad, justamente tiene esta obligación de garantizar los derechos de las personas y las personas no perder su rol en el sentido de exigir este cumplimiento de estos derechos. Creo que también es importante, como decía Vero, ubicar que si bien una de las garantías es la norma, tenemos una ley, revisemos esa ley, cuánta de esta ley nos está realmente siendo coherente con la necesidad de las personas de ser incluidas en su totalidad. Y no solamente las personas como tal, sino como decía Jorge, el entorno, el cuidador. Yo siempre estoy conversando con Jorge y digo, ¿qué pasa después de los días de los cuidadores? ¿Qué pasa después de los 18 años de las personas, de los niños, niñas, adolescentes? ¿Qué pasa con ellos después? Entonces, ahí estamos viendo que necesitamos que la garantía normativa tenga un progreso y tenga un avance en el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con
con discapacidad. Todavía debe la norma para poder hacer efectivo esta inclusión, esta igualdad, esta no discriminación. Y de igual manera, en torno a quién, desde dónde les dan las competencias, como los gobiernos locales, que son también garantes de derechos, cómo ellos a través de su política pública, cómo también están haciendo efectiva esta garantía de política pública para que se haga una gestión inclusiva. Porque no es solamente en torno a las personas con discapacidad, yo puedo decir que es en torno a todas las personas de los grupos de atención prioritaria. La Defensoría en estos 2 últimos años se ha pasado visitando, incidiendo para que se cumpla un derecho, por ejemplo, de las personas adultas mayores, como es la exoneración del pago de impuestos. Recién la semana pasada hubo un evento deportivo en la ciudad y no puede ser que, como sea en pleno siglo XXI, ¿no?, tengamos que seguir insistiendo cuando la norma está clara, cuando tienen hasta ordenanzas de espectáculos públicos, tener que estarles recordando y exhortando y recomendando a que se haga efectivo el cumplimiento, algo tan elemental como el descuento del 50% para el ingreso a espectáculos públicos. Todavía no queda. No, entonces, yo creo que sí es importante que estos espacios primero nos dan a conocer cuáles son los avances, los progresos, lo que está en la norma, pero también nos motiva a que personas como Berito, como Jorge, sigan apuntalando, como este espacio del Consejo de Defensores, sigan apuntalando a cumplir su rol. ¿Cuál es su rol? Exigir. Exigir que las autoridades, sea la misma Defensoría, sea el mismo CONADIS o los gobiernos autónomos, cumplan con su deber de normar, de generar políticas públicas incluyentes que permitan vivir en una armonía. Creo que estos espacios nos hacen y nos permiten, como lo que decía la Moni, sí es un avance significativo lo que hemos hecho en Riobamba, porque ha sido una tarea de varios años, el que se respeten los espacios públicos para personas con discapacidad. Eso hemos podido incidir en la cabecera cantonal. ¿Qué pasa en los otros cantones? Cuando nuestro ámbito es provincial, ¿qué está pasando? Entonces la capacidad, a pesar de que se diga que hay institucionalidad, todavía tenemos una institucionalidad debilitada, cuando no tenemos suficiente personal capacitado que pueda llegar, porque tenemos una diversidad de derechos y que todos son importantes y que nos toca posicionar. Entonces aquí hay que poner de parte a parte la institucionalidad, dando cumplimiento a su rol, que rebasa la voluntad política, haga y cumpla su rol, y la sociedad en el sentido de exigir y de visibilizarse, porque la ley nos está quedando corta y nos tiene que todavía, hay gente que se va a posicionar en estos próximos meses y de ahí deberíamos de ver qué estamos haciendo en cuanto a la normativa, si la función que tienen tanto en los ámbitos, digamos, la asamblea o digamos en los consejos cantonales, tienen su obligación de legislan en función desde un enfoque de derechos, desde un enfoque de género, desde un enfoque de diversidades y de interseccionalidades, para que justamente la ley, la norma y los beneficios nos caigan para todos. Por ahí podría ir. Bueno, hablemos un poquito sobre cómo las personas con discapacidad han venido evolucionando. Vamos a enfocarnos, a retroceder un poquito más o menos en el siglo XIX. Las personas con discapacidad eran consideradas como un castigo de Dios. Cuando en alguna familia alguna persona adquiría una discapacidad o nacía un niño con discapacidad, ¿qué decían los vecinos? ¿No? Que esa familia estaba maldita, que era una brujería. ¿Y qué hacían? Básicamente cogían y les mataban a las personas con discapacidad.
por desconocimiento, por temor. Pero luego pasamos ya al siglo XX más o menos, en donde ya apareció el proceso de rehabilitación, en donde descubrieron que justamente las personas con discapacidad pueden someterse a un tratamiento, a una rehabilitación, que esto no quiere decir que la discapacidad va a desaparecer, no, sino más bien la rehabilitación lo que hace es más que todo ayudarle a la persona con discapacidad a llevar su condición de discapacidad para que pueda desenvolverse, para que mejorar un poco su calidad de vida. Entonces, y ahora pues en la actualidad ya estamos hablando de derechos, de inclusión de las personas con discapacidad. Poco a poco pues las personas con discapacidad se han ido tomando ciertos espacios, han ido escalando. Y pues recordarán que hemos tenido autoridades que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces miren cómo las personas con discapacidad también dentro de lo político tienen derecho a elegir y ser elegidos. No es que porque tengo una discapacidad pues no puede ser elegido o tal vez me da vergüenza o me da pena lanzarme a algún puesto político, no, cuando no es así, ¿ya? Entonces, miren la importancia justamente de que la sociedad también forme parte importante de este proceso, de esta evolución de las personas con discapacidad. Las instituciones, como acá Berito bien lo dijo, pues a veces tenemos toda la predisposición, el ánimo de trabajar, pero ¿qué hacemos sin recursos? Nosotros tenemos grandes planes, grandes proyectos que quisiéramos implementar, que quisiéramos trabajar, pero a veces en muchos de los casos nos limitan de presupuesto, no tenemos los recursos para nosotros poder actuar, y a veces pues nosotros que estamos pues dentro del sector público conocemos la realidad y a veces somos juzgados por la sociedad porque nos dicen sí, no hace nada, o es que solamente gana la plata sentado. Y no es así, ¿no? Es otra de las realidades que nosotros como servidores atravesamos, los que estamos a cargo de una provincia mismo, tenemos que movilizarnos con nuestros propios recursos, en realidad. Entonces, miren, en realidad nosotros tenemos que sí trabajar duro también, en este caso con las entidades, para de una u otra manera motivarles para que se cumpla proyectos en personas con discapacidad. Existe una ley del COTAD mismo donde establece que un porcentaje, el 10% para los GATS, deben ser justamente asignados para grupos de atención prioritaria. Y la pregunta es justamente, ¿se está dando buen uso a estos recursos? ¿A dónde están yendo estos recursos, no? Un 10% del total de los ingresos, pues es algo significativo que sí podría ayudar justamente para implementar trabajos, proyectos para personas con discapacidad. Pero nosotros como ciudadanos debemos exigir. A veces llegamos y simplemente nos quejamos y decimos es que no me quisieron atender, pero cuando nosotros decimos, pero denuncien, necesitamos que denuncien, no se queden callados, entonces ahí la gente que hace simplemente coge y se va. ¿Cómo nosotros podemos actuar en ese sentido si no tenemos algo que nos respalde y decir, mire, aquí ha suscitado esto, necesitamos que se dé la explicación al caso que ha pasado? Pero si no tenemos nada, no tenemos una denuncia por escrito, porque muchas de las personas se niegan a hacerlo, entonces debemos también empezar a exigir nuestros derechos, pues para que nosotros como los que estamos frente a las instituciones podamos pues también coordinar en este caso con las entidades para que se brinde una atención eficaz y eficiente a la persona con discapacidad. Bueno, en efectos de visibilizar o no, si terminará o no terminará estos procesos de defensa de derechos respecto de las discapacidades, yo creo que esto siempre tiene que estar visible. Esto no va a concluir porque, como hacíamos el ejemplo hace un momento, nadie está librado de un accidente de tránsito, entonces no quiere decir que en algún momento va a terminar este evento. O sea, la política pública debe continuar. Las instituciones del Estado deben estar fortalecidas para la garantía de estos derechos.
pero es válida la pregunta que se hacen las compañeras desde el Estado y dicen, ¿qué pasa en los otros cantones? Yo digo, ¿qué pasa con las personas en extrema pobreza que ni siquiera pueden salir a una cabecera cantonal? ¿Qué sucede con las personas que están en el sector rural, los indígenas, en la costa, los compañeros afros, que tienen también la condición de discapacidad? A nivel nacional mismo creo que se nos invita a hacer una visibilización más fuerte, más con elementos que confluyan en una propuesta que debe llegar a las autoridades. Una propuesta y una consigna de lucha social por la defensa de estos derechos. Porque nosotros ahora vemos a muchos candidatos que nos ofrecen el oro y el moro, pero cuando tenemos que aterrizar en lo que es el qué hacer de la gestión pública, del accionar público, pues nos hemos quedado en el discurso. Y el país ya no está para discursos, el país necesita una activación social, una activación económica, una inserción social de los, como bien lo mencionaron las compañeras, de los grupos vulnerables, porque además podemos encontrar condiciones de doble vulneración, ¿no? Una persona indígena de escasos recursos con una condición de, en este caso, de discapacidad. Esa persona obviamente está en condiciones paupérrimas para su propia supervivencia respecto de una persona que puede vivir en la ciudad en una condición mínima de acompañamiento o una cercanía estatal. Entonces, este es un buen momento para que además se pueda hacer una invitación a todas las organizaciones que están trabajando temas de derechos y temas de discapacidad para que tengamos una propuesta, sea a nivel provincial, sea a nivel nacional, pero una posición en firme que obligue al Estado también a poner como prioridad la atención seria a estos problemas. Digo seria a estos problemas porque quienes somos defensores de los derechos humanos tenemos total claridad. Eso no es suficiente para la política estatal que debe implementarse en la defensa de estas personas. Aún tenemos tabús, aún no se visibilizan otras situaciones que viven las personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con las libertades sexuales? ¿Qué pasa con la autodeterminación de las personas? Eso no se analiza en el país. Sin embargo, no dejan de ser necesidades básicas de los seres humanos que deben atenderse, deben tratarse de una manera seria, pero también que debemos ser copartícipes de construir esos procesos y de acompañar esos procesos. ¿Cómo? Precisamente creando estos espacios, generando el debate, creando incidencia, pero además siendo parte, porque creemos que el Estado y las personas con discapacidad son las que tienen que tratar el tema de discapacidad. Pero no hemos hecho un ejercicio de conciencia social que involucre, yo voy a hacer un ejercicio de voluntariado para acompañar a personas con discapacidad, para que tengan un espacio de esparcimiento, por ejemplo. Ahí hacemos a la sociedad corresponsable también del entorno en el que vive. Hay algunos aspectos que vamos, si se quiere, el término desempolvando, como por ejemplo esto de que al hablar de sociedad, no estamos hablando única y exclusivamente del área urbana y de la cabecera cantonal, de la cabecera parroquial o de la cabecera provincial. Estamos hablando de la sociedad en general, y cuando decimos la sociedad en general nos referimos a la totalidad de los habitantes, en este caso de la provincia de Chimborazo, del país mismo, ¿no es cierto? Entonces vamos dándonos cuenta que todavía hay ese sesgo, ¿no es cierto? Ese sesgo en la exclusión, desde la ubicación hasta geográfica, ¿no es cierto? Vamos avanzando un poquito más adelante y refiriéndonos
cuando a la persona jurídica, y cuando nos referimos a la personalidad jurídica, nos remitimos al reconocimiento de la persona como tal, por el solo hecho de existir, y por tanto, como sujeto de derechos y obligaciones. La discapacidad es sinónimo de incapacidad jurídica, ¿no? Bueno, yo considero que si seguimos señalando que la discapacidad es un sinónimo de incapacidad, vamos a seguir manejándonos desde ese término. Creo que es importante hacer como una relación histórica en torno a por qué también jurídicamente nos seguimos manejando desde esos términos, ¿no? Tenemos un Código Civil que ha sido promulgado en 1860, y si hacemos una cuestión comparativa con lo que señala el Código vigente, no ha habido avances muy significativos que nos permitan justamente generar o establecer estos derechos y que las personas con discapacidad sean capaces de generar. Si bien se puede dar una lectura que, por ejemplo, en lugar de decir personas, en vez de decirles sordomudos, se ha reconocido a personas sordas dentro de la ley, no te da todavía una garantía general de decir que las personas tienen que, por su misma condición de persona con discapacidad, no necesitar de otra persona jurídicamente para ser representada. Por ahí más o menos entiendo el asunto que usted señala. Entonces volvemos al tema de la norma, volvemos al tema de lo que decía esa corresponsabilidad, no verlo como una cosa exclusiva o externa, sino verlo como un contexto y preparar para que realmente vivamos en una condición de igualdad. Moni nos hacía una reflexión acertada en torno también desde qué contexto venimos. Cuando nos decían, cuando había una persona, un niño, una niña, una persona que ahora lo llamamos persona con discapacidad, desde el lenguaje, cómo ha servido para excluir ni tontito, ni angelito, ni persona especial, ni enfermito, ni patojito, ¿no? Si empezamos desde el lenguaje, ¿cómo debemos ir transformando? Por eso el trabajo que hace CONADIS es súper importante cuando se llega a las instituciones y se les capacita, se les sensibiliza en torno a decir desde cómo se debe preferir a una persona con discapacidad. Si desde ahí no empezamos a interiorizar, ¿cómo vamos a llegar a hacer algo como lo que usted nos pone en desafío, Berito, que es la corresponsabilidad de la sociedad? Y seguimos insistiendo, nadie está libre por cualquier situación de llegar a una discapacidad. Y deberíamos ir pensando en ese sentido, ¿no? Sea por la edad, sea por un accidente cardiovascular, sea por un accidente de tránsito, por una condición discapacitante permanente o momentánea o temporal, todos tenemos esa posibilidad de llegar a ser. Y cuando nos ponemos, yo insisto, ponernos en el lugar del otro, ¿cómo me gustaría ser tratado? ¿Sí? Quisieron algún dato, no sé si te acuerdas, hicimos un ejercicio de hacer un ejercicio físico, de ponernos en el lugar del otro. Sí, muchas de las autoridades no quisieron ir, no hicieron esa práctica de ponerles en una silla de ruedas y ponerles al mundo, lanzarles al mundo, vaya en silla de ruedas, vaya poniéndose poniéndoles un cintillo en los ojos y caminen. Sienta lo que es. Yo creo que a veces nos mentalizamos, a veces las personas recitamos los derechos o recitamos la norma, pero en realidad cuando hacemos nos hace falta mucho, porque
hacer estos procesos, estos espacios de sensibilización, de sentir cómo se sentirá ser una persona con discapacidad, cómo será no escuchar, cómo será no sentir, cómo será que te molesta el contexto de la bulla. Hacemos vastas campañas, ya nos llega para abril la cuestión de los niños autistas, se hace la gran campaña azul y de Breno reventamos pirotecnia, ¿no? O sea, hay un montón de situaciones que lo decimos, pero no lo hacemos. Entonces nos hace falta de lado y lado esto que me parece que resultaría dentro de este conversatorio el gran desafío de la corresponsabilidad. ¿Cómo somos corresponsables desde el lugar que estés? Porque si bien ahora estamos como autoridad, pero también somos personas que estamos en un marco de una sociedad y nos gustaría ser tratados con dignidad, nos gustaría ser tratados en igualdad de condiciones y nos gustaría también tener la libertad de decidir. Entonces, desde ahí vamos a ir construyendo realmente cuál es el concepto de los derechos humanos, ¿no? Cómo es esto de enfocar los derechos humanos, cómo es esto de reconocer, identificar esas diversidades y que la política nos atraviese en función de todas las situaciones, porque ustedes señalaban con mucho conocimiento cómo una persona indígena, una persona de un sector rural que tiene que esperar 2 horas para coger un flete, ¿cómo va a llegar a hacer? Y lo mismo para nosotros, a veces nos hace difícil si no tenemos los recursos, cómo llegar, cómo hacer una visita in situ, cómo identificar la problemática. Entonces, para eso es importante generar estas políticas públicas, para eso es importante también desde el marco de nuestra competencia como Defensoría del Pueblo tenemos una herramienta importante que son las garantías jurisdiccionales y eso les decimos, vengan, utilicen la institución, estamos ahí para servirles. Tenemos también una herramienta importante que se encuentra dentro de la Constitución, como son las medidas de cumplimiento obligatorio, que si bien tienen ciertas particularidades y ciertas regulaciones, todavía la institución tiene esa posibilidad de usar una medida de cumplimiento obligatorio, tiene la medida de poder hacer una garantía jurisdiccional justamente en favor de las personas con discapacidad u otros, ¿no? Bueno, cuando hablamos de personalidad jurídica, creo que todos los ciudadanos tenemos deberes, derechos, obligaciones, y pues la discapacidad no es una incapacidad jurídica, ¿no? Hablo del caso de que hay personas con discapacidad que piensan que por tener una discapacidad no pueden enfrentarse a ciertos problemas a futuro. Si cometo un acto que para todos estuvo mal, pues debemos ser juzgados como tal, ¿no? Si nosotros como personas con discapacidad estamos pidiendo la igualdad de condiciones que los demás, entonces también debemos afrontar ciertas cosas, ¿no? Hablamos de un caso de una persona que tenía una discapacidad en la cual había sido acusado por violación a una niña. Y sus familiares pues solicitaban que por tener la discapacidad pues se le exonere en este caso y pedían la libertad del ciudadano, ¿no? Pero ¿cómo es posible que si tiene la discapacidad y cometió este tipo de acto, creen ustedes que puede quedar este acto impune? Entonces ahí la pregunta, ¿no? De la misma manera cuando en el ámbito laboral ha llegado casos de personas que están insertadas y más que todo para las personas con discapacidad, siempre en las capacitaciones yo brindo capacitaciones periódicas a las personas con discapacidad, a la sociedad, y siempre les decimos, ¿no?, que si tenemos la oportunidad de tener un trabajo, valoremos ese trabajo, porque hoy en día está complicado conseguir uno, y más, si es que tenemos algún tipo de discapacidad, nos ponen pero un montón de peros, es bastante complicado. Una persona con discapacidad es solicitada para servicios generales, para lo que es tal vez personal de limpieza,
pero a veces no nos damos cuenta de que también hay personas con discapacidad que tienen excelentes hojas de vida y que pueden desarrollarse en cualquier ámbito laboral. Entonces las personas llegan, ¿no?, y dicen, es que yo tengo discapacidad, pero la verdad es que quiero trabajar solamente 3 horas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos también, en este caso, si nosotros defendemos los derechos de las personas con discapacidad, pero esto no quiere decir que tampoco vamos a tapar los errores que las personas con discapacidad cometen? Entonces, siempre es importante también tener este lado, ¿no? Ser también empáticos en este sentido. Es verdad, las personas con discapacidad sí tienen derechos cuando son vulnerados. Nosotros como instituciones, los que estamos al frente, pues siempre buscamos de una u otra forma el defender el derecho de la persona con discapacidad. Pero asimismo, cuando se cometen ciertos actos, también debemos ser conscientes de lo que hacemos y pues de la misma manera ser juzgados en igual de condiciones que los demás. Entonces, por ese lado, pues siempre recalco de que el tener una discapacidad no es una incapacidad, que tal vez esto sea una protección para que cometamos ciertos errores en nuestra vida cotidiana. Bueno, hablando en temas de, digamos, el cuidador, ¿no? Porque mis 2 expositoras que me precedieron la palabra lo han puesto muy claramente, que la discapacidad no es una enfermedad. Entonces yo me voy a permitir hablar desde los cuidadores. Bueno, los cuidadores, por supuesto que tienen una responsabilidad con quien puede ser su familiar o la persona de quien están a cargo en el ámbito del cuidado propiamente de la persona con discapacidad. Sin embargo, de aquello tampoco es que hemos educado a la población en términos de comprender lo que significa ser un cuidador, precisamente por lo que acaban de mencionar los anteriores panelistas. O sea, no hemos ni siquiera, digamos, avanzado en lo material ya, el lenguaje. Entonces, sí, pues si un cuidador en su casa o con la persona que está haciendo el ejercicio de proteger, de precautelar, de cuidar, de movilizar, etcétera, a esta persona con discapacidad, aún utiliza un lenguaje que le revictimiza como persona, no vamos a avanzar en esa inserción adecuada en la sociedad. Porque, por supuesto, si es que yo estigmatizo ya desde mi entorno más familiar a una persona con discapacidad, lo que estoy haciendo es exponiéndole al mundo a que en efecto haya normalizado que ese es su trato y que francamente no tiene una posibilidad mayor de estar en un espacio laboral, de estar en un espacio activo del sector o de las áreas públicas, mucho menos en un espacio, en una condición de ejercer un cargo en un espacio de gerencia o también, digamos, de elección popular, si fuera el caso, como un derecho político, ¿no es cierto? Entonces, sí, los cuidadores también tienen una responsabilidad primaria, que es su familia, pero además del Estado, reconociendo que también es un ejercicio, un trabajo que desarrollan, debe existir también una coherencia, digamos, con esa responsabilidad existente, porque no solo es una responsabilidad humana, sobre eso existe también el hecho de que hay un renunciamiento a otras actividades propias, inherentes a ese ser humano que es el cuidador, posiblemente estudios, posiblemente trabajo, posiblemente, no sé, contar con la libertad de movilidad y trasladarse a otro lugar, porque tiene a su cargo una persona. Pero ¿qué es lo más grave en el Ecuador? Se asume que tener una persona con discapacidad digamos a nuestro cuidado es una carga familiar, es una carga social y es una carga para el Estado. Entonces, desde ahí me parece que la norma no nos acompaña definitivamente, como lo mencionaron, el Código Civil ya es de siglos y ese debería tener una reforma exclusivamente por el momento en que nos encontramos.
Por otra parte, el Código de Procesos también considero que en muchas de las circunstancias no se han mirado otros contextos como en el acceso a la justicia. No puede tener un mismo tratamiento una persona que cuenta con todas sus capacidades respecto de una persona que cuenta con una discapacidad. Creo que la defensa de los derechos, más allá de la existencia, la preexistencia o no de un delito, debe tener las garantías mínimas de un debido proceso, un acompañamiento legal, etc. Entonces, en ese sentido, sí nos quedan aún cortas las normas y creo que es el momento en que los espacios de debate pueden permitir ir construyendo una propuesta a presentar, tanto a las instituciones como al Estado. Deberes y derechos. Esto no debemos perder de vista como ciudadanos, tanto quienes somos personas sin discapacidad o quienes somos personas con discapacidad, tenemos los mismos deberes y derechos. En realidad, hay algunos temas que no hemos alcanzado en esta oportunidad a conversar. El tiempo se nos ha venido realmente corto, pero vamos a tratar de pedir a que en una próxima oportunidad podamos continuar con el tratamiento de este tema. Para terminar, y agradeciendo la participación y el apoyo de todos ustedes, solamente una respuesta categórica, si se quiere, a una pregunta cerrada. El cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el Ecuador es una utopía. Al paso que estamos yendo, todavía nos falta y se va convirtiendo en esta utopía, porque todavía las personas con discapacidad no pueden decidir sobre sus cuerpos, no pueden decidir sobre su salud, no pueden decidir sobre su herencia, no pueden decidir sobre su ámbito laboral, es decir, todavía no pueden decidir sobre su proyecto de vida. Por lo tanto, todavía es una utopía. Correcto. Comparto lo que dice Moni. Hasta la actualidad todavía nos ponen ciertas limitaciones. No dejan que las personas con discapacidad pues se desenvuelvan como deberían hacerlos, enseñarles a ser totalmente dependientes, y pues existe todavía utopía en el Ecuador, y pues ojalá y podamos en algún momento hablar ya de total libertad de las personas con discapacidad. Bueno, respondiendo a la pregunta que nos hace Jorgito, por supuesto que estamos en un proceso y es una utopía. Si bien es cierto, existen avances en la normativa y avances también sociales, podemos evidenciar que aún nos falta que la normativa también esté de cierto modo armonizada, porque no podemos tener por una parte una ley que en efecto nos garantiza derechos y operativiza lo que nos establece la Constitución como una garantista de derechos, y sin embargo aún tengamos en la institucionalidad un desfase tan abrumador que, existiendo una necesidad, exista una incapacidad del acceso, y no necesariamente por la institucionalidad o las personas que lo conforman, sino por todas las herramientas y el aparataje que significa que eso se pueda tener. Pero también vivimos en una utopía de esta conciencia social. Por ejemplo, hay que felicitar, por ejemplo, los esfuerzos que hace Jorge a través de la fundación, que ha hecho en este caso todo el equipo que se encuentra tras cámaras, al venir a interiorizar lo que sucede, a preocuparse por lo que sucede en el país. Nosotros desde las organizaciones sociales, por supuesto que estamos con la voluntad de acompañar estos procesos, pero son procesos que deben ser
no coyunturales, no de corto plazo, sino más bien con una visión a futuro de que todos tengamos un espacio digno, que nos encontremos en el espacio que nos encontremos, podamos ser tan asertivos en hacer acciones que sean eficientes y eficaces, porque no podemos tampoco tener un Estado que en efecto de todas las posibilidades, pero que nos acostumbremos, digamos, a ese cortoplacismo de ejecutar planes o proyectos que son para mitigar ciertas cosas o ciertas luchas o porque se nos vino la demanda o el posicionamiento de la sociedad civil a reclamar sus derechos. Creo que en esos ejercicios cortoplacistas nos estamos olvidando de la proyección de vida que tienen las personas, nos estamos olvidando de los accidentes laborales que existen en las instituciones, nos estamos olvidando de los accidentes de tránsito, factores que pueden ser los que nos pongan a nosotros en una condición de discapacidad. Así que la utopía está presente, por supuesto está presente, pero también están presentes los actores que quieren que su utopía llegue a un momento en el que nosotros vivamos en una sociedad más justa, pero justa para todos, no solo para las personas con discapacidad. Que yo mañana más tarde pueda sentarme al lado de Mónica y decirle, hemos cumplido con el objetivo. Que yo mañana más tarde pueda también con la Defensoría del Pueblo estar de lado como sociedad civil y decir, el Estado en efecto ha respondido a una necesidad social y ha respondido con institucionalidad. Pero además, que entendiendo todo esto, yo pueda sentarme al lado de una persona con discapacidad sin verle como un extraño, sino como otro ser humano que acompaña mis procesos de interiorización y de agradecimiento a la vida digna que tengo y a la vida digna que he luchado por esa persona con discapacidad. En realidad depende de todos nosotros el que no se transforme todo esto en una distopía. Se nos quedan algunos temas, decía la equidad de género, hablar de la eutanasia y algunos otros temas que son bastante importantes, que vienen a abonar lo que estamos hablando sobre los derechos de las personas con discapacidad. Les agradecemos el apoyo de ustedes, esa brillante actuación en cuanto no solamente el estar con nosotros, sino el aportar para que esto de la igualdad, de la equidad, de la inclusión se haga una realidad y deje de ser una utopía. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.